¿Pero qué pasa? Es decir, no se puede comer con los periodistas para explicarles tu historia. En Madrid todo el mundo está comiendo. Sí. Yo hoy voy a comer con 4 personas. Es un fenómeno muy madrileño, efectivamente, Elisa. No, es un fenómeno muy madrileño. ¿Comer con personas? Comer con personas no. Nosotros también comemos con personas. Lo que yo no hago es comer con la cloaca. A mí me han dicho no se puede muchas veces. Cuando empezamos a hacer La Tuerca, hace muchos años, pocos compañeros pensaban que aquella tertulia tan modesta iba a lograr abrirse un hueco en YouTube y servir además de entrenamiento para aprender algunas claves de la comunicación política audiovisual. El día que me invitaron a ir por primera vez a Intereconomía y me vi allí delante de Federico Jiménez Los Santos y de aquella amable troupe diciéndoles cosas que quizás jamás les había dicho nadie en televisión, muy pocos imaginaban que aquello sería el inicio de una serie de apariciones en televisión que nos permitieron acumular un nivel de conocimiento suficiente como para lanzar un experimento político que se llamó Podemos, en un contexto muy particular y seguramente irrepetible. Cuando lanzamos Podemos, ni nosotros mismos nos creíamos que Podemos llegaría a liderar las encuestas, obtener muchísimos más escaños de los que había obtenido jamás la izquierda y llegar finalmente, aunque ciertamente mucho más debilitados, al gobierno de España. Hoy hay quien dice, incluso también alguna gente de izquierdas, que el periodismo en España es lo que es, que las teles, las radios y los periódicos son lo que son y que es un error poner tanto el foco en la descripción y en el análisis del poder mediático. Ya, tantas veces me han dicho lo mismo. Estos años salvajes han estado llenos de dificultades, de errores propios, y yo he pasado por cosas que no le deseo a nadie y por las que además no pienso volver a pasar. La política de cargo público o de cargo de partido le toca ahora a otras compañeras. Yo ahora tengo la suerte de poder hacer otra cosa que además me divierte mucho más. Cuando empezamos, hace pocos meses, La Base, tampoco imaginábamos que un podcast modesto iba a tener el impacto que está teniendo. Nunca ocultamos nuestro compromiso y nuestras intenciones, ni nos vendemos como neutrales. No pensamos que exista el periodismo neutral y, en general, desconfiamos de quienes reivindican una noción de periodismo ajena a la ideología y al compromiso. Pero tratamos siempre de que el rigor en las informaciones y en los datos que ofrecemos sea nuestra seña de identidad. Como rapeaba Nega, de Los Chicos del Maíz, más periodismo es Kapuczynski, no Ferreras. Y aquí estamos, una matemática, un filólogo, una periodista y un politólogo acompañados de un equipo modesto, pero muy motivado, apoyados por el diario público, consiguiendo abrirnos un hueco en España y en América Latina como referencia de información y análisis político. Y creo que esto es gracias a dos cosas. En primer lugar, gracias a todos los que apoyáis, seguís y compartís los contenidos de La Base, pero también gracias a la profunda crisis de credibilidad que vive el periodismo dominante. Y de eso vamos a hablar hoy. Creo que el Ferreras Gate ha sido un cráter por el que ha empezado a salir una indignación creciente frente a la mentira y frente a la manipulación de unos poderes mediáticos que sirven a los poderosos sin reparar en gastos y sin reparar tampoco ni siquiera en un mínimo de decencia. Vinimos a aportar, con nuestro propio estilo, un granito de arena a la resistencia. Proyectos como Carne Cruda, como La Cafetera, como Contexto, como El Salto, La Marea, Gara, La Directa, Lu y por supuesto como Público y muchos otros también han sido y son para nosotros referencias de aprendizaje y creo que hemos aportado en estos meses efectivamente nuestro modesto granito de arena. Para terminar, a los que piensan que estamos conspirando para hacer algo grande, solo puedo decirles que sí. Estamos conspirando y en septiembre volveremos con sorpresas que harán tambalearse los cimientos del régimen. Hoy hablamos de la crisis del periodismo dominante. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy cerramos temporada hablando de la crisis del periodismo dominante. Quiero agradecer en primer lugar a los
amigos y compañeros del Jueves, a Igor y a Guille22, que son los diseñadores de este cómic que nos han prestado para la carátula, el community manager de Twitter con el que he estado hablando, majísimo, nos ha mandado incluso las diferentes capas para que Lolo pudiera diseñarlo mejor, así que sabemos que cuando llegue la hora de los fusilamientos, los del Jueves estarán con nosotros en el paredón, así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, hoy Sara Serrano va a tocar analizar esta crisis del periodismo dando algunos datos que van a explicar una tendencia que nos habla de que cada vez hay más gente que cree menos a los medios dominantes y que poco a poco va transitando hacia los medios alternativos, y eso es algo muy interesante. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín hoy va ya, digamos, sin camiseta, analizando algunas infamias de las últimas horas, que la verdad es que son espectaculares, y va a terminar titulares al banquillo a lo grande. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Pues aquí con un ojo puesto todavía en el poder mediático y el otro ya en las vacaciones. ¿Cómo estás? Pocas vacaciones, Todavía quedan derechos laborales en esta parte del mundo. La militancia no es compatible con las vacaciones, compañero. En fin, decía el Che Guevara, un revolucionario ni dimite ni tiene vacaciones. Pero bueno, sí, algo de vacaciones tenemos que tener. Ina Fino Génova va a hacer hoy un homenaje a una parte de nuestra audiencia que se lo merecía, que es la audiencia de México. México es uno de los países donde más seguidores tiene La Base, y hoy va a hacer un análisis del comportamiento de los poderes mediáticos dominantes en México, que quiere ser pues un regalo a toda la gente que en México nos está siguiendo. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Pues va a ser una sección muy larga y aún con todo me quedaré cortita, ¿eh? Pero muy interesante. Esperen, porque es una sección cargada de muy buena información. Bueno, hoy contamos con dos periodistas, uno de ellos chileno, aunque conectado en este caso desde el Reino Unido, Marcos Ortiz, que dirige un portal de información precisamente sobre los medios, el ojo del medio, y que seguramente nos va a poder aportar muchas claves de un proceso como los procesos que se están viviendo en Chile, en el que los actores mediáticos son absolutamente determinantes. ¿Qué tal, Marcos? Hola a todas y a todos. Y contamos también con Jonathan Martínez, que desde el País Vasco yo creo que nos va a poder dar una visión muy interesante de cómo operan los poderes mediáticos en el Estado. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, arratsaldeon, Pablo. Y vamos a contar hoy con un periodista que fue protagonista de un momento de destape, de una situación de cloaca, Billy Veleta, de Contexto, que nos va a contar aquella conspiración en la que Soros le llamó por teléfono para decirte: estate en este lugar muy concreto, que allí va a aparecer la fiscal general del Estado con Eduardo Inda, y como instrumento en manos del marxismo liberal internacional, allí estaba Billy Veleta montándole un caso a la pobre fiscal general. En fin, con este programa tan cargado, en el que no podía faltar Carla Galeote y el machistómetre para cerrarlo, arrancamos Lolo, y hoy habrá una sorpresa al final del programa con José, con el técnico de sonido, que va a ser la última víctima del señalamiento que practicamos en La Base. Arrancamos. La base de datos. Arratsaldeon, Sara, buen día en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Y quería hablar sobre una derivada del Ferreras Gate que tiene que ver con cómo está mutando los hábitos de consumo audiovisual. La difusión de los audios de Villarejo, que colocan a Antonio García Ferreras en el centro de las cloacas, ha contribuido al descrédito de La Sexta como televisión de izquierda. Bueno, pero antes de contarnos esto, recuerda, así rápidamente, aunque sea en sucinto resumen, cómo es la correlación mediática de fuerzas en España. Sí, no voy a detallar la estructura de propiedad de los principales medios de comunicación, porque esto es algo que ya hemos hecho en otros programas, pero basta decir que el 80% de lo que vemos, escuchamos y leemos está en manos de dos grandes conglomerados, A3 Media y Mediaset. Y ya sabemos quién manda en este grupo, ¿verdad? Sí, el dueño de Mediaset es Berlusconi, mientras que A3 Media está mayoritariamente controlada por el grupo Planeta, que pertenece a la familia Lara. Si nos fijamos en los consejos de administración de estos grupos, se sientan principalmente directivos de fondos buitre, de petroleras, de constructoras, de entidades financieras, de compañías energéticas o de aseguradoras. Un duopolio mediático casi perfecto. De esto podríamos inferir un sesgo conservador en todos los medios de estos grupos, pero a veces permiten una cierta pluralidad, aunque como hemos visto es mínima y no siempre honesta. Explica esto de la cierta pluralidad.
Bueno, pues el mismo grupo empresarial, el Grupo Planeta, dueño de un periódico conservador como La Razón, también posee un canal de carácter aparentemente progresista como es La Sexta. Y esto no solamente tendría una funcionalidad comercial, digamos, hay que ofrecer productos a todas las audiencias, sino una funcionalidad política muy concreta, ¿verdad? Sí, como analizamos aquí, los audios filtrados publicados por Crónica Libre eran meridianamente claros. Ferreras aclaraba que precisamente por ser La Sexta podían hacer mucho más daño a Podemos. Cito literal, cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren de cojones. Esto decía Ferreras. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias de que La Sexta pues haya perdido una máscara de credibilidad que para mucha gente existía hasta hace poco? Bueno, es difícil saber si esto será definitivo en la audiencia, pero quizás sí lo esté siendo en la credibilidad que tienen. Bueno, y de todas formas, parece que algo de audiencia sí habrían podido perder, ¿no? Parece que sí. Si nos fijamos en los datos de audiencias de Al Rojo Vivo, parecería que el Ferreras Gate se habría podido notar. El promedio de SER de la temporada de Al Rojo Vivo ha sido del 12% y la semana del Ferreras Gate, curiosamente, es bastante menor. El lunes 11 de julio, que es cuando Ferreras apareció en su programa sin dar explicaciones, el SER fue del 10,8% y a partir de ahí toda la semana fue bajando. El martes fue de un 9,4% y el miércoles cayó hasta el 8,8%. La media de audiencias de la semana en que salieron a la luz los audios de Ferreras y Villarejos fue del 9,6%, cuando, como decíamos antes, la media de la temporada del Rojo Vivo está en el 12%. Interesante. Sí, parece que el Ferreras Gate no se va a quedar en un escándalo político-mediático más, sino que puede acelerar una dinámica que ya se está produciendo a nivel global, que es la pérdida creciente de credibilidad del periodismo dominante y que cada vez más gente apueste por los medios alternativos para informarse. No es por sacar pecho ahora, pero creo que es bastante significativo de esta dinámica que el 11 de julio La Base, con un programa dedicado al Ferreras Gate y a las cloacas mediáticas, superó en visitas al Rojo Vivo, donde Ferreras se dedicó a intentar dar explicaciones, ¿no?, sobre lo que había ocurrido. En concreto, Al Rojo Vivo tuvo 468.000 visitas y La Base tuvo 473.500. Bueno, es verdad que estamos comparando datos de audiencia en directo con datos de audiencia acumulada en YouTube, aunque en el caso de los nuestros no hemos contado Spotify ni iVoox. Pero lo cierto es que parece que hubo más personas que vieron La Base que personas que vieron RV. Nosotros acabamos de empezar y somos un espacio modesto y tenemos mucho que aprender. Llevamos 6 meses haciendo trabajo de hormiguita, con recursos limitados. Esto se graba con teléfonos móviles, pero estamos muy agradecidos y muy satisfechos de la recepción que están teniendo nuestros programas. Y desde aquí quiero daros una vez más las gracias a todos los que nos seguís y hacéis posible este espacio. Sí, estamos muy impresionados por la buena acogida que hemos tenido, además desde el primer momento. Como saben nuestros oyentes, La Base se puede seguir a través de 4 canales distintos, a través de YouTube, de Spotify, de iVoox y también a través de la web de Público. Pues bien, en Spotify La Base ha acumulado 3 millones de escuchas, 122.300 usuarios únicos y más de 50.000 suscriptores. En el ranking de podcast más escuchados de España, La Base se posiciona en el puesto número 6. El ranking total, o sea, no de podcast políticos o que hablen específicamente de noticias y políticas, Exactamente, de total. todos. Sí. Y en Spotify. Y en Spotify. Y hay podcasts que son semanales o algunos que duran 1 minuto o 2 minutos. Puesto 6. Bueno, y en iVoox, que es la otra plataforma de podcast donde se puede escuchar también La Base, las escuchas acumuladas han alcanzado los 1,6 millones y se han llegado a los 32.400 suscriptores. En esta plataforma La Base ocupa el puesto número 4, ahora sí, en el listado de programas de actualidad política. De hecho, sobre esto que comentas, Sara, cuando estuvimos, si recuerdas, invitados en la segunda trobada de podcasting de Cataluña, a mí se me acercó uno de los responsables de iVox y me contó que el primer término de búsqueda en iVox para los nuevos usuarios es La Base. Sí, es decir, que muchos usuarios llegan a iVox por primera vez precisamente por La Base. Y bueno, la primera principal forma de escucha de La Base, por mucho que esto lo concibiéramos como un podcast y no como tele, es YouTube. Desde el lanzamiento de La Base, el programa ha tenido más de 19 millones de visualizaciones en esta plataforma. Además, el canal de Público ha crecido en 200.000 suscriptores por efecto precisamente de La Base. La media de visualización de los programas ronda las 200.000 visitas, aunque hay programas concretos, como el que hicimos sobre la victoria de Petro en Colombia, que llegan a las 684.000 visitas. Aquí tiene especial relevancia un factor con el que no contábamos tampoco cuando arrancamos con todo esto, que es la acogida que íbamos a tener en América Latina y en Estados Unidos. Entre los países que más siguen La Base están Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Argentina. Y esto es algo que sucede no solo en programas con temáticas específicamente latinoamericanas, sino también en otros, como el que titulamos Militares contra el envío de armas a la guerra, que tuvo un 44% de visitas provenientes íntegramente desde América Latina. Pues eso también es gracias a tu trabajo, Sara. Felicidades, compañera. Gracias, nos vemos en septiembre.
decía Kapuczynski que el buen periodismo tiene que tener siempre una intencionalidad y que todo periodismo la tiene. ¿Cuál es la intención que tiene que tener el buen periodismo? Pues evidentemente el poder dar visibilidad a las personas que sufren abusos, el poder denunciar las violaciones de derechos humanos, pero lamentablemente, como mencionaba en el tuit que nombrasteis antes, pues muy a menudo, y estamos en esos momentos, el periodismo hace todo lo contrario, ¿no? Son momentos difíciles y creo que como periodistas tenemos que tener la voluntad de hacer siempre autocrítica y de querer mejorar. Manu Levín, dispara. Pues vamos con ello, con esta última sección, titulares al banquillo del curso. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la base se despide hasta septiembre, pero la intoxicación mediática no descansa ni en verano. Hoy vamos a hablar en esta última sección del curso de 2 nuevos casos de difusión de basura desde los grandes medios de comunicación en los últimos días. Así que voy del tirón con el primero, si os parece. Resulta que hace 3 días una presunta periodista llamada Pilar Gómez, que militaba hasta hace poco en La Razón y que ahora milita en El Confidencial, gracias a Mauricio Casals, y que además es colaboradora habitual de Ferreras en La Sexta, publicó una noticia, entre comillas, con una foto de Pablo Iglesias con cara de persona indeseable, que si te cruzaras por la calle te cambiarías de acera, y con el siguiente titular: Iglesias busca una coalición con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu en las generales para frenar a Yolanda Díaz. Sin citar ninguna fuente concreta, Pilar Gómez se inventa, porque no se puede llamar de otra manera a lo que ha hecho, este bulo delirante para sembrar cizaña en la izquierda. Terrorismo informativo. Te diría, Pablo, que contestes a Pilar Gómez, pero ya lo hiciste este lunes. Dale al play, Lolo. Se está buscando una coalición de Podemos con Esquerra y con Bildu para frenar el efecto Yolanda. Tengo que decir que sí, efectivamente he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Mingo Rubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano y hay una parte no pública del acuerdo que he firmado con Otegi y con Junqueras que implicará que Yolanda Díaz sea contratada como abogada laboralista del sindicato LAB. Gracias. En fin, o sea, esto hay que tomárselo a broma, y si además supieran que todo este proyecto está financiado por Soros, por Bill Gates y por la momia de Lenin, pues seguro que sacarían más noticias. Lo que pasa es que esto sirve para entender una dinámica del periodismo dominante que no va a cambiar. Van a seguir mintiendo, no van a parar de mentir. Hay algo que hemos teorizado en este programa y que tiene que ver con una lógica que inauguró hace algunos años la Fox: los hechos alternativos. Hablar de hechos alternativos es una falacia para hablar de mentiras. Los hechos son los hechos, no puede haber hechos alternativos. Reivindicarlos como tal es una reivindicación de la mentira. La derecha mediática y una parte de la supuesta izquierda mediática, como hemos visto con el Ferreras Gates, entiende que la mentira es un instrumento legítimo para hacer política a través de los medios de comunicación y no van a parar. Les da exactamente igual. Hay ya millones de ciudadanos que son perfectamente conscientes de que mienten, que saben que hay mentirosos profesionales ganando sueldos escandalosos como referencias del periodismo, y les da premios la Casa Real y se dan premios entre ellos, y la APM saca comunicados para defenderles, y que son mentirosos profesionales. Eso no va a cambiar. Sin embargo, cada vez se está demostrando más que hay alternativa. Y esa alternativa depende también de gente como la que nos estáis escuchando o viendo a través de YouTube ahora mismo, y que podéis ayudar a que una alternativa a este tipo de inmundicia que va a seguir presente se vaya abriendo paso. Pero sigo, porque la cosa no se quedó ahí. Después de que hicieras este desmentido, mofándote un poco de toda esta delirio, ¿no?, que se había publicado, Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en 4, publicó esta pieza.
Pablo Iglesias planea enfrentarse a Yolanda Díaz en las próximas elecciones generales. Según publica hoy El Confidencial, Iglesias quiere competir con la ministra de Trabajo y recuperar el espacio político que ahora Díaz trata de hacer suyo a través de la plataforma Sumar. Iglesias, según reconocen en su entorno más cercano, se ha marcado como objetivo reventar Sumar al sentirse menospreciado por la que en otro tiempo fue su amiga y aliada. El objetivo, según este medio, sería colocar al frente de Podemos a Irene Montero para intentar que el proyecto de Díaz haga aguas antes de las elecciones de 2023. Y para ello estaría tanteando, además, una coalición con Esquerra Republicana y Bildu. Iglesias contaría con la colaboración de Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra mantiene una estrecha relación con él y estaría dispuesto a embarcarse en este proyecto. Bueno, qué decir además del machismo ese asqueroso, ¿no? De colocar a esta, colocar a la otra. Bueno, da igual que la noticia de Pilar Gómez fuera un invento de principio a fin sin ningún dato que la apoyara, da igual que el propio Iglesias la desmintiera de esa manera, y también Otegi, y también Rufián, da igual todo, porque no estamos hablando de periodismo, sino de militancia política con la mentira como principal arma. Entonces, te ponemos una musiquita apocalíptica, a ver, mete una musiquita así, sonidos de cuchillos, locutamos la pieza con tono sensacionalista y te mentimos en la cara para intentar destruir a la izquierda de este país. Y así llevamos 8 años y lo que nos queda. Nos vemos en el infierno, gángsters. Y ahora Levin continúa con tu señalamiento a periodistas inocentes, tus ataques comunistas a la libertad de prensa y tus rituales satánicos con cabezas reducidas, de profesionales intachables y multipremiados del periodismo patrio. ¿Qué más tenemos? Bueno, segundo ejemplo de estos días. Martes 19 de julio, antes de ayer. Espejo Público, de Antena 3, entrevista a un conocido nazi con una camiseta nazi para que diga cosas nazis sobre un tiroteo de hace 3 días en una discoteca en Marbella. ¿Tú viste las personas que fueron los causantes de ese disparo? Sí, los vi, claro. Dicen que son de origen holandés, pero de holandés para nada, no es un holandés nativo. Son gente que vienen de los países islámicos, pero claro, son inmigrantes que viven en el centro de Europa, Holanda, países nórdicos. Pero cuando hay que hablar con propiedad, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, los medios, 4 alemanes o 4 suecos han violado una menor, y luego los suecos, te los imaginas, gente de 1,80, rubios, de ojos claros, y luego resulta que los suecos son etíopes, somalíes, dirá o iraníes. Entonces hay que hablar con propiedad, no son suecos. Hay que hablar con propiedad. Álvaro, testigo del tiroteo. En fin, a raíz de esta pieza, Antena 3 se ha ganado que Jonathan Martínez, que luego estará con nosotros, les bautice como Antenazi 3. Antenazi 3. Ya estoy viendo las camisetas con las que vais a poder financiar esta televisión comunista. Antenazi 3. Bueno, Espejo Público pidió disculpas esa misma tarde. Pidió disculpas esa misma tarde a las 6 menos cuarto a través de Twitter. Espejo Público se desvincula de las declaraciones realizadas en directo por un testigo del tiroteo en Marbella. Lamentamos y condenamos cualquier expresión de racismo o discriminación. Atención, lamentamos y condenamos cualquier expresión de racismo. Firmado Antenazi 3, la cadena que te habla de menas, de ocupas y que difunde bulos día tras día contra la izquierda. Pero seguro que se equivocaron, porque es imposible saber que un conocido nazi con una camiseta nazi iba a ser efectivamente un nazi. Ya lo dijo Polonia. Y aquí vemos cómo un grupo de manifestantes anticomunistas le grita a Pablo Iglesias y le señala dónde está el cielo para que pueda asaltarlo. Que no. Que manifestantes anticomunistas no. Llámanos por nuestro nombre. Gente de estética ultra. No, míranos, ¿qué somos? Nostálgicos. No venimos a escuchar a Rafael, venimos a apedrear a los antifascistas. Por lo tanto, somos... Antifascistas. Te lo diré claro, nos gusta Hitler y su ideología. Amantes de la cultura alemana de los años 30. ¡Nazis! ¡Somos nazis! ¡Joder, nazis! ¡Nazis! Muy grande Polonia. Bueno, el caso es que después de que se convirtiera en escándalo esta entrevista de Antenazi 3 y después incluso de la disculpa de Espejo Público, que fue a las 6 menos cuarto, Ana Terradillos, la operadora de Villarejo en La SER y en Mediaset, volvió a entrevistar en su nuevo programa 4 al día, a las 8 menos 10 de la tarde, a este mismo sujeto para que volviera a decir exactamente lo mismo. Dicen que es un conflicto, una pelea entre bandas rivales. ¿Se sabe exactamente, Álvaro, qué motiva ese conflicto? Bueno, no se sabe. No se sabe. Entre bandas, ajuste de cuentas, no lo sé.
aviones son dentro. No lo sé. El titular ya no está bien, porque esta persona no es holandesa. Y son, pues, de este país islámico, Holanda, puede tener el pasaporte holandés, pero realmente no es nativo holandés. Entonces sería bueno decir un ciudadano nacido en Holanda, de origen marroquí, o sirio, o afgano, para hablar con propiedad, porque eso es lo que está pasando, no es un holandés nativo. O sea, 4 al día, permitiendo que un tipo diga que lo que define a un holandés o a un sueco es el color de su piel. No haber nacido en ese país y tener un pasaporte de ese país. Y 4 al día te está permitiendo ese discurso nazi gracias a Ana Terradillos. Y si alguien dice, Ana Terradillos, tú eres responsable por traer a un neonazi sabiendo que es un neonazi a tu programa, es que estamos señalando a la pobre Ana Terradillos, que también un día habló de la corrupción del PP y hay que ver el contexto. ¡Qué poca vergüenza! Sí, Jonathan Martínez creo que ya tiene preparado su nuevo mote. Anazi Terradillos. Anazi Terradillos. Bueno, dejadme que os cuente una cosa más. Como sabéis, hace 2 días Dolores Delgado dimitió de su cargo de fiscal general del Estado y muchos nos acordamos de la pillada que le hizo Willy Veleta el 3 de marzo de 2021. Lo comentabas al principio. Ese día Villarejo había salido de la cárcel y el reportero de Contexto cazó a Dolores Delgado saliendo de un piso del centro de Madrid en el que se había reunido con Eduardo Inda y con su mano derecha en OK Diario, Manuel Cerdán. La fiscal general reunida en secreto con algunas de las principales figuras de la cloaca mediática. Bueno, ¿qué hicieron para salir del paso de este escándalo? Pues se sacaron de la chistera que se habían reunido en ese piso para hacer una entrevista. Vamos, que se inventaron una falsa entrevista a posteriori para justificar la reunión. Ayer mismo, Elisa Beni, en conexión con En Jaque, el programa de Xavier Lapitz en Euskal Telebista, que fue el único programa, la única televisión que dio la noticia de aquella reunión cloaquera, confesó que efectivamente esa entrevista fue inventada. Elisa Beni, que estaba defendiendo a la fiscal general. Es decir, que no es que Elisa Beni estuviera acusando, estuviera revelando algo para poner dificultades, que ella lo que estaba diciendo básicamente es que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es una figura intachable y en su defensa de Dolores Delgado reconoce en la entrevista que sí, que efectivamente la fiscal general del Estado se la inventó. Vamos a ponerla, Lolo. Mira, no termino de entender una cosa. Aquella entrevista del pseudoperiodista Inda era infumable y nos intentó vender que habían quedado para hacerle esa entrevista. No, cuando no son quedado, casados. No habían quedado para hacer la entrevista. Claro, hombre. Es verdad que la entrevista la hacen a posteriori. Yo te cuento la verdad porque la sé desde antes. Es que es alucinante, ¿eh? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. O sea, resulta que la fiscal general del Estado se cita nada más y nada menos que con Eduardo Inda, el día además en el que Villarejo sale de la cárcel, resulta que está por ahí Willy Veleta, les pregunta, se van a la carrera y después, para decir cómo justifico yo algo tan impresentable, que es una manera de justificar que es impresentable, nos inventamos una entrevista. Claro, que la fiscal general del Estado y exministra del PSOE da entrevistas a OK Diario. Y la entrevista resulta tan inverosímil que la abogada defensora de la fiscal general del Estado en los medios de comunicación, Elisa Beni, dice: pues sí, la verdad es que la entrevista es inverosímil y no habían quedado para eso. Y esto se normaliza, o sea, es como ponen cara como si pillas a alguien robando y decir, bueno, ¿qué pasa? Si aquí roba todo el mundo, que no puedo robar yo, que es un poco la cara que ha puesto Ferreras de decir, pero hombre, si aquí mentimos, o sea, somos periodistas, ¿cómo no vamos a mentir? Es como, es verdad que no solemos reconocerlo en público y Villarejo ha sacado el audio, pero pues claro que di una noticia sabiendo que era falsa, pero si dejé a Pablo Iglesias que hablara después. O sea, es que hay veces que es impresionante porque se creen con el derecho de mentir. Es decir, yo te puedo mentir, puedo ganar 2 millones de euros y que nadie sepa lo que yo gano al año porque yo tener una audiencia de millones de personas y que la gente conozca mi sueldo o conozca... No. O sea, yo tengo derecho a mentir, tengo derecho a que mi sueldo sea opaco, tengo derecho a cenar con delincuentes porque eso forma parte de mi trabajo, tengo derecho además a enterarme de delitos y no contar los delitos ni a la policía ni a ningún juzgado y ver ya si lo cuento o no lo cuento. Es que esto es alucinante. Es que efectivamente ese bulo inverosímil y ridículo no habría funcionado si no fuera por la colaboración, por la complicidad de 2 de los principales operadores de la cloaca en el poder mediático, Ana Rosa Quintana y Antonio García Ferreras. Así prestaron su ayuda a Inda, obviamente sabiendo que todo esto era mentira, para que contara en directo el bulo de la falsa entrevista a Dolores Delgado. ¿Quieres decirle algo a tu jefe?
Eduardo, que está aquí. Pues que enhorabuena por la exclusiva de la entrevista de la fiscal Dolores Delgado. Hoy tenéis declaraciones de la fiscal general del Estado. ¿Va a investigarse la procedencia del dinero con el que ha regularizado el rey emérito, digamos, sus problemas con Hacienda? Efectivamente, eso lo ha contado en una entrevista a Manuel Cerdán. Al loro, porque todavía en el caso de Ana Rosa ya se descojonan en tu cara. Porque en realidad ellos no ocultan a su audiencia que mienten abiertamente. Pero Ferreras sí trata de disimular. O sea, Ferreras sí pone cara seria y no sé qué. Y esto es alucinante porque hay un solo ser humano en el mundo que pueda pensar que un tipo como García Ferreras se cree que esa entrevista es real y, de nuevo, sabe que la entrevista es un bulo, le llama a su amigo Inda y dice: no te preocupes, que yo te salvo el culo una vez más y yo te hago una entrevista en Al Rojo Vivo, en la tele de izquierdas, más periodismo, para blanquear una entrevista fake, para justificar una reunión con la fiscal general del Estado, con la que, por cierto, me he reunido yo un poquito antes con Florentino Pérez. Florentino Pérez, Ferreras y la fiscal general del Estado. Y esta gente es la que después pretende dar lecciones de democracia y pretende pedir dimisiones y pretende juzgar. Este tipo que después de aparecer en los audios con Villarejo sale, se rodea de asalariados que le aplauden, no nos deja entrar para decir: oye, que las víctimas somos nosotros. Ahora es cuando nos tenías que dejar hablar. No entonces, para ponernos en contra a buena parte del país a un mes de las elecciones. Y ahora no te atreves. ¿Con qué cara vas a salir tú a pedir la dimisión de nadie? ¿Con qué cara vas a salir tú a decir que haces periodismo? Se le debería caer la cara de vergüenza. Y es verdad que les da igual. Total, ganando 2 millones de pavos al año, ¿qué más te da? Que haya millones de personas que te consideren un corrupto y un sinvergüenza. Pero a veces hay que tener la cara suficiente como para poder mirártela delante de un espejo. Pero no la tienen, no tienen esa vergüenza. O sea, hace 2 días Ferreras salió a poner unos audios de Villarejo. Es decir, Ferreras poniendo unos audios de Villarejo en los que sale él, no. Esos no. Es como yo te pongo los audios de Villarejo si no salgo yo. Los audios de Villarejo para que parezca que aquí también hablábamos de Villarejo y para ver si lavan su imagen, ¿no? En fin, lo estabas diciendo. Si no había quedado claro, si a alguien le quedaba alguna duda después de los audios del Ferreras Gate, aquí tiene otra prueba de que Ferreras mintió en directo a su audiencia a sabiendas y fue colaborador necesario, como decía Xavier Lápiz en el corte que escuchamos al principio del programa, de un bulo para construir una coartada a Dolores Delgado y a su hermano Eduardo Inda, que Elisa Beni decía: yo ya lo sabía desde antes. Ferreras evidentemente también. Hay un detalle aquí que yo no sé si ellos son conscientes. Ellos pueden seguir teniendo el poder suficiente para sentarse en el plató de televisión y para seguir ganando mucha pasta, e incluso obtienen contactos en el Poder Judicial, les va a proteger mucha gente. El problema es que ni una sola persona inteligente con un mínimo de formación mediática va a pensar jamás que estos tipos son algo diferentes a unos mentirosos, incluso los que le hacen la pelota. ¿Vosotros creéis que esos periodistas que últimamente, antes de ir al Rojo Vivo, y quiero dejar claro en mi Instagram que Ferreras le quiero con locura, es el mejor profesional, es del que más he aprendido yo, pensáis que dicen esto por algo diferente a seguir cobrando cada día? ¿Pensáis que lo que están diciendo es verdad? Y el problema es que cuando nadie te cree, aunque ganes mucha pasta, aunque tengas mucho poder, en realidad tu capacidad de influencia como periodista ha quedado bastante quemada. Yo efectivamente confío en que la historia va a acabar poniendo a cada uno en su lugar y que estos mentirosos profesionales van a acabar pagando por todo lo que han hecho. Bueno, me gustaría acabar hoy diciendo 2 cosas. La primera, muchísimas gracias a todas las personas que nos escribís y nos enviáis ejemplos y casos de manipulación mediática al email de Titulares al Banquillo. Os pido una vez más disculpas por no poder responder a todos vuestros correos porque no tenemos manos suficientes, pero os agradecemos de nuevo toda la ayuda que nos prestáis, de verdad. Y la segunda, hay un periodista que se llama Pablo González y que lleva casi 5 meses detenido y encarcelado en Polonia. Así que todo el apoyo y un fuerte abrazo una vez más de mi parte y de parte de todo el equipo a Pablo González y a su familia, y todo el apoyo también a los periodistas Guille Martínez, Fermín Grodira, Juan Carlos Mor, encausados a raíz de las cargas policiales en un mitin de Vox en Vallecas el año pasado. Porque mientras Inda, Ferreras, Terradillos, Pilar Gómez, Risto Mejide y demás estrellas del periodismo basura siguen cobrando sueldazos por mentir desde las grandes televisiones, se persigue a periodistas de verdad. Buen verano, gente, y nos vemos en septiembre. Ponte moreno, Levín. Eso va a estar difícil. Sí, ¿no? De forma cotidiana se usa la expresión
no sé, daño colateral en vez de asesinato, se llama flexibilidad al recorte de derechos laborales, gasto a la inversión en servicios públicos, asalto a la huida de personas que huyen de guerras que muchas veces provoca el llamado primer mundo, ¿no? O se llama liberación a una ocupación militar con bombardeos. Todo eso se hace desde el periodismo. Y por eso el periodismo se llama el cuarto poder, porque decide de qué se habla en el debate público y cómo se habla de lo que se habla. Llega el momento de ¿Pa' qué me invitan? Con Ina Finogénova. Mete cabecera, Lolo. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Adelante, compañera. Vamos, hoy hablamos de la crisis del periodismo en relación a todo lo que ha estado pasando en España en estas últimas semanas, pero yo voy a dedicar mi sección a México y ya verán por qué. En primer lugar, porque en la base nos escucha mucha gente desde México. Es el segundo país que más audiencia aporta a nuestro podcast, solamente por detrás de España, y confiamos en que se vayan sumando más mexicanos cada vez. No se olviden, canal de YouTube de Público, suscribirse, activar la campana y listo. Sigamos. En segundo lugar, porque AMLO fue uno de los primeros y uno de los pocos, todo hay que decirlo, líderes en referirse públicamente a todo el montaje de Ferreras, Inda y compañía en contra de Podemos y más concretamente en tu contra. Y no solo se limitó a poner un hilo en Twitter, sino que habló de ello en su tradicional mañanera. Vamos a escuchar lo que dijo. Los ponen en el banquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos infame, de desprestigio de todo el conservadurismo. Y es un conservadurismo extremista, muy intolerante, de lo peor, de lo peor. Y ahora se está conociendo de que le inventaron a los dirigentes acusaciones, y en esto también participaron medios de información y conductores famosos de radio, de televisión, algo que ya conocemos en México, pues. Bueno, no eran tan pocos, ¿eh? 5 jefes de Estado latinoamericanos señalando el Ferreras Gate y el jefe de la oposición nada más y nada menos que de Francia. Decía literalmente Andrés Manuel López Obrador, en esto participaron medios de información, conductores famosos de radio y televisión, y es algo que efectivamente ya conocemos en México. Por eso eran los latinoamericanos, porque no solo se conoce en México, sino en toda Latinoamérica. Bueno, es que da en el clavo López Obrador, y la verdad que mi sensación personal, sin desprestigiar la maquinaria de ponzoña local, es que la de México es más potente, más experimentada, más sofisticada y además tiene más trayectoria. Como es habitual en estos casos, y como tú bien sabes, AMLO ha sido blanco de ataques mediáticos desde mucho antes de llegar a la presidencia. Bueno, en este espacio, de hecho, hemos hablado de la denominada Operación Berlín, que presuntamente montó el internacionalmente famoso periodista Enrique Krause, contratando a peleles básicamente para que escribieran falsedades sobre Andrés Manuel López Obrador y que de esta manera poder darle la vuelta a las intenciones de voto. Sí, no nos vamos a detener en ello porque básicamente esto ha sido un solo episodio en toda una serie de ataques contra él, contra su familia, empezando por su hijo, contra sus aliados y finalmente contra su proyecto político. Detrás de ellos, la derecha conservadora y pudiente que controla la aplastante mayoría de los medios en México. Veamos primero el panorama mediático para que nos ubiquemos un poco. Hace unos 3 años salió un extenso informe de Reporteros Sin Fronteras y el Centro Mexicano de Comunicación Social, CENCOS, titulado ¿Quién mueve los hilos de los medios en México? Este informe se tomó el trabajo de analizar la concentración mediática en el país y reveló que tan solo 11 familias controlan una gran parte de la información que recibe la mayoría de los mexicanos. Para ser más precisos, 11 familias controlan 24 de los 42 medios con más audiencia del país. Sus apellidos suenan muy familiares para los mexicanos porque han estado muy vinculados con el poder durante la presidencia de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y bueno, es de suponer que sus intereses abarcan mucho más que la esfera de la información.
La familia Azcárraga, de Grupo Televisa, el grupo mediático más grande del país, posee el 50% de la televisión en abierto y el 60% de la paga. Un centenar de revistas, 3 de las webs con más visitas del país. Un detalle que recuerda el informe es que la ex mujer de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, era actriz de Televisa y bueno, la boda de Enrique Peña Nieto se transmitió en vivo en 2010 por esa cadena, un episodio que algunos analistas consideran como parte de la construcción de la candidatura de Peña Nieto, básicamente impulsada por Televisa. Una cadena de televisión para construir a un candidato y destruir a otro. No sé de qué me suena esto. No sé. Ahora llegamos a la pauta publicitaria, Pablo, y te quedará todo incluso más claro, te sonará más todavía. Porque en México esos grandes medios gozaban de asignaciones de dinero público para la publicidad oficial. Entre 2013 y 2018 se calcula que se invirtieron en torno a 2.000 millones de dólares. Esto en México se conoce popularmente como el chayote, sobornos para periodistas por parte de poderes fácticos. El otro día Paco Ignacio Taibo II nos habló de esto un poco sobre el concepto, lo explicó. No se lo pierdan, está en nuestro canal de YouTube. Pues esos medios recibieron millones en chayote. ¿Y quién fue el que más recibió? Redoble de tambores. Grupo Televisa. El Grupo Televisa. 2 de cada 10 pesos de publicidad oficial recibió. Bueno, 2 de cada 10, nos quedan 8 y esos 8 ¿para dónde fueron? Nos quedan 10 familias más y no todo va para esos Azcárraga de los de Televisa. Algo reciben también los familiares de Azcárraga. Porque como dice la presidenta de Madrid, la familia es lo más importante y ella es de lo más generoso compartiendo dinero con su familia, ¿verdad? Bueno, según ese informe, otra rama de la familia Azcárraga, los Azcárraga Madero y los Azcárraga Romandía, controlan el Grupo Fórmula, otro gigante de la información. Operan unas 100 emisoras de radio en México y Estados Unidos que transmiten 6 de los 10 noticieros más escuchados del país. Azcárraga Madero recibió en 2017 el Premio Nacional de Comunicación de las manos de Enrique Peña Nieto, además del chayote. Como te gusta recordar a ti por lo que sucede en España, se van premiando entre ellos por los servicios prestados. ¿Tú qué premio de periodismo me vas a dar a mí? Depende del que me vayas a dar a mí tú. ¿Han visto? Así funciona básicamente esto. Bueno, tenemos además a la TV Azteca, controlada por Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada en 7,1 mil millones de dólares. Es que no sé ni pronunciar esas cifras, perdón, según la revista Forbes. Bueno, pues TV Azteca recibió más del 10% de publicidad institucional en el año 2016. Y podemos seguir enumerando familias que han estado recibiendo pautas publicitarias gubernamentales y cuyos medios, por descontado, han estado muy contentos con el PRI, con el PAN y, bueno, también muy preocupados porque México se convierta, obviamente, en Venezuela con la llegada de AMLO. Pero el asunto aquí es otro, en realidad. El asunto, básicamente, es que llegó López Obrador y, bueno, pues algunas cosas han cambiado y sospecho que esta gente que disfrutaba tanto de los beneficios del chayote, pues ya no tanto, ¿no? Pues deja que te lo explique López Obrador. Ok. Un solo centavo a su gobierno, señor presidente. Gracias. No, lo han solicitado ustedes y también nosotros no repartimos sobres, ya no hay chayote. Ya no hay chayote y ese podríamos decir que es uno de los principales motivos del descontento de los grandes medios con la Cuarta Transformación, el que ellos tampoco te van a reconocer jamás. Pero bueno, López Obrador básicamente redujo a la mitad los gastos en publicidad y ya no reparten dinero en sobres. Al asumir la presidencia introdujo también el formato de las mañaneras. Eso es lo que acabamos de ver, ruedas de prensa con periodistas desde primera hora de la mañana para aclarar las decisiones gubernamentales sin dejar lugar a especulaciones, aunque siempre las hay. Horas y horas de mañaneras que los que cubrimos la información de aquel hemisferio hemos padecido cada día porque el señor no es que las haga precisamente cortas. No te preocupes, Andrés Manuel. Estas millennial, que a mí también me dicen lo mismo, que si hablo mucho, que no sé qué, ya no hay respeto por las canas ni respeto por nada. No hay. Bueno, igual esas horas de las mañaneras son mucho menos que las publicaciones que las cuestionan con preguntas del tipo ¿tienen sentido las mañaneras? O transmisiones en directo en YouTube del Grupo Fórmula, por ejemplo, de periodistas cuestionando su utilidad y otras cosas por el estilo. En 2019, en una de las mañaneras, AMLO presentó la lista de medios y periodistas que más
publicidad institucional han recibido durante las administraciones anteriores. Gesto que una vez más fue tachado de señalamiento, pero que reveló los millones que cobraban del dinero público los periodistas más reconocidos del país. El mejor pagado, Joaquín López Dóriga. Cada mexicano conoce su nombre. Más de 250 millones de pesos. Si calculé bien, serían 12,5 millones de dólares. Le sigue Federico Arreola, 150 millones de pesos, algo más de 7 millones de dólares. Y Enrique Krause, al que ya nombramos, unos 7 millones de dólares, el autor intelectual de la Operación Berlín. Claro, y Ferreras e Inda pretendían hacer creer que Nicolás Maduro me iba a comprar a mí por $200.000 de no mierda. Hay respeto, ¿no? No. Como Nicolás, si te hubieras estirado un poco más, a lo mejor. En fin. Bueno, serán estos ahora mismo los intelectuales más críticos con AMLO, deduzco, ¿no? Por supuesto. Bueno, en una de sus mañaneras, AMLO mostró una caricatura de López Dóriga. Aquí la tenemos, ya la puso Lolo. Dice el cartel, AMLO malote, regrésame el chayote. Ese es el Joaquín López Dóriga. Y bueno, no te imaginas la oleada de solidaridad en redes y medios entre los periodistas de bien que ha generado eso. Te puede parecer más o menos elegante esta forma de exponer al periodismo, pero el problema no es ese. El problema es que los mismos profesionales que lo denuncian por señalarles, luego no se pronuncian cuando el blanco de los ataques no es ni siquiera AMLO, sino miembros de su familia. Los memes contra Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de AMLO, todo tranqui, entra dentro de la libertad de expresión. Los memes contra López Dóriga, difamación, calumnia, indignación, ataque a la profesión. Bueno, de manera que el periodismo es como una herramienta que protege a los supuestos profesionales que lo practican en una doble dirección. Si eres periodista, puedes difamar, insultar, bromear, puedes mentir sobre la familia de un político, por ejemplo, pero a la vez, si eres periodista, no se puede hablar sobre ti, no se te puede criticar, ni aunque lo que se dice sobre lo que haces sea verdad, porque eso es señalamiento. Eso incluso cuando hablamos de periodistas millonarios, de periodistas que ganan muchísimo más dinero que cualquier presidente, que cualquier ministro, que cualquier miembro del Poder Legislativo. Cualquier parecido entre México y España será solamente fruto de vuestra imaginación, malditos rojos. Me pregunto yo, como si en algún manual deontológico se dijera que no se puede criticar el trabajo de un periodista incluso cuando está mintiendo, sabiendo además que está mintiendo, o no se puede hablar de su financiación por parte de poderes económicos. Es decir, no se puede decir que Planeta tiene intereses económicos que van a informar buena parte del trabajo que hagan los periodistas de A3 Media. No se puede contar que Mediaset es de Berlusconi y que por lo tanto difícilmente los medios de Mediaset podrán informar de algo que perjudique a las empresas de Berlusconi. No, no se puede. Eso es señalamiento. Venga ya. Bueno, hace un año, en el marco de las mañaneras, AMLO propuso introducir una especie de sección para desmentir las calumnias en la prensa. Las mentiras de la semana lo llamaron. La propuesta fue sometida a numerosas críticas, la tacharon de estrategia de señalamiento de periodistas y de medios que solo hacen su trabajo. Salieron todos los periódicos de bien con titulares tipo ataque de AMLO contra la prensa, ofensiva gubernamental que amenaza la libertad de expresión y la pluralidad. Porque claro, publicar que uno de los hijos de AMLO, por ejemplo, compró un equipo de fútbol, acosar coordinadamente a su hijo menor en redes sociales por su físico, atacar a su mujer desde cuentas de periodistas con miles de seguidores, todo esto sí forma parte de la libertad de expresión. Bueno, como te imaginarás, solo cuento una parte menor y poco significativa de todo el panorama mexicano, pero ya te puedes hacer una idea de lo cotidiano que es. Todos los días una cosa nueva y no precisamente críticas a la gestión, que aunque también las hay, pero bueno, no estamos hablando de ello ahora mismo. Se podría resumir con esto que dijo AMLO recientemente. Y aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Están completamente ladeados. O sea, nada más están de un lado. No hay equilibrio. Todas las estaciones de radio en contra de nosotros, de Busca, Le Cambia, y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra.
Todos están en contra de nosotros. Lo curioso es que todos estaban a favor de Peña Nieto, pero eso no pudo hacer que ganase el candidato de la derecha en las elecciones presidenciales. Ahora están todos en contra de AMLO, pero la aprobación de su gestión está sobre un 54%, según una reciente encuesta del Financiero, que es un medio de derechas. Más de la mitad de la población que parece que ya no escucha esas emisoras de radio o que las oye tomando la distancia necesaria con respecto a aquello que les cuentan. Y volviendo al tema señalamiento a profesionales que solo hacen su trabajo. Nadie niega el derecho de los medios a criticar las medidas del gobierno o a no estar de acuerdo con ellas. Evidentemente, los grupos controlados por grandes oligarcas difícilmente van a mostrarse a favor de medidas económicas redistributivas, por razones obvias, porque van en contra de sus intereses. Eso no tiene nada de malo, entra dentro del funcionamiento habitual de la prensa y no incurre en faltas éticas graves. Pero este nuevo periodismo funciona de otro modo y en México es igual que en España. No es que diga lo que no quieren escuchar aquellos que no piensan como ellos. Es que son capaces de todo, capaces de mentir, inventar, falsificar, difamar, con tal de tumbar a sus enemigos políticos. Porque en ese caso queda claro que no son adversarios, sino enemigos. Muchas gracias, Ina. Una cosa que quiero para finalizar. Ayer en el programa sobre... en mi sección sobre... ¿de qué era? Sí, que hubo un dato en el... Sí, porque dije básicamente, o sea, me fié de mi memoria, dije que al periodista Jamal Khashoggi lo descuartizaron y lo disolvieron en ácido en la embajada saudita en Londres, y no al periodista Jamal Khashoggi lo descuartizaron y lo disolvieron en el ácido en la embajada saudita en Estambul. En Estambul. Perdón, bueno, con eso creo que queda cerrado. Bueno, esto es la base, a veces nos equivocamos y tratamos de rectificar y pedir no me dio disculpas. tiempo para revisarlo, me fié de mi memoria, así que lo siento mucho, no va a volver a repetir. Espero. Pues muchísimas gracias, compañera, te honran las disculpas. ¿Qué necesita el periodismo? Necesita mucha más formación en derechos humanos. Yo creo que sería maravilloso que en las escuelas y en los institutos todo el mundo pudiera estudiar cómo funciona el periodismo, ¿no? Y quiénes son los propietarios de los medios, y pudiera acceder a cultura de derechos humanos desde la más tierna infancia, ¿no? Y a una asignatura que fuera la empatía, la solidaridad, el entender por qué ocurren las cosas, ¿no? El por qué es lo que distingue el periodismo de un juego de niños. ¿Y qué necesita también el periodismo? Contacto con la realidad. Vemos a menudo que se presta atención excesiva a veces a las declaraciones, muchas veces insustanciales, de alguien que ocupa un puesto de poder político, ¿no? Mientras se silencia demasiado a menudo las de una persona que sufre las consecuencias de las políticas que hace ese alguien que está en el poder, ¿no? Willy Veleta, muchas gracias por atender a la base. Vamos a ello. Bueno, ¿qué pasó ese día, Willy? ¿Tú dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te había mandado allí Soros, Bill Gates? ¿Habías recibido un chivatazo para estar en el lugar concreto en el que iban a aparecer Dolores Delgado y Eduardo Inda? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, yo estaba tomándome algo con tres, que va a sonar una coña, tres amigos casualmente son amigos de Monedero. Y probablemente Sí, parte también. claro, juntándote con esa gentuza. Claro. Entonces, dos de ellos se fueron a casa porque, bueno, pues gente decente que tiene que comer en casa, y otra persona que tú también conoces mucho, y yo nos fuimos a comer. Yo le dije, vamos a un menú de referencia que me gusta, comida casera de toda la vida, es donde íbamos cuando el no a la guerra, gente de Izquierda Unida y demás. Bueno, y entonces yo me coloqué, una amiga mía siciliana me dice, no te pongas nunca de espaldas a la acción. Mi amigo con lo del COVID no quería entrar dentro, o sea, se dieron todas las circunstancias para que yo viera a los 2 minutos a Inda dudando en el portal contiguo al bar, ahí en la calle detrás de la Puerta del Sol, y dudaba, estuvo como 1 minuto y medio mirando el móvil, no tenía claro a dónde iba. Y yo pensé, bueno, si es un amigo y si le abren del tirón, pues ya está, se acabó el problema. Y ahí llamé a Miguel More y le dije, oye, tengo aquí a Inda que muy sospechosa la situación. No sé a quién viene a ver, pero no sabe a quién, no sabe dónde vive. Tú no pensabas que iba a pillar o algo así, ¿no? Bueno, si te digo lo primero que le dije a Miguel, vamos 2 presos. Ok. Pero bueno, y ahí quedó la cosa. Entonces le pregunté a la camarera, digo, oye, Piluca, ¿qué hace aquí Inda y tal? ¡Pum! Se fue corriendo. Y dije, Y ya vino Alex, que es el dueño muy majo, el típico madrileño castizo y tal, y me dice, imposible Inda. Y digo, ¿cómo que no? Imposible. Si te digo quién vive ahí, es imposible que sea Inda. No. ¿Me estás contando? Y digo, que a ver, dice, no, que es Garzón y la fiscal.
Dolores Delgado, que pasean al perro por aquí, que es imposible, ¿qué tiene que ver Inda? Claro, él me dijo Garzón, como si fuera la Dalí de los derechos humanos, sin acordarse de lo que ha hecho en Euskadi. Bueno, y ahí es cuando ya atando cabos, y de repente veo salir a Inda y a Cerdán, y yo todavía no tengo la información de que sea Dolores Delgado. Creo que puede ser, pero... Y entonces estoy ahí como titubeando, pero saco el nombre. Y Cerdán me mira así como diciendo, ¿qué haces aquí? Con una risa nerviosa. Y nada, y al rato pues había 2 tíos vestidos de Emilio Tucci, que bueno, eso estaba claro que eran escoltas de mi amigo, y también le conoces, me decía, a ver si va a ser de Ayuso, que está aquí Ayuso al lado, no es que Cabezón con Dolores Delgado. Digo, no sé, a mí me dice que tal. Y efectivamente, estando el rato mirando, no sé qué, sale ella y estuvo como un perro con 3 colas, que no sabía para dónde ir, yo con la cámara. Para los que dicen que me llamó Podemos y me chivó eso, yo normalmente llevo, claro, cuando voy a currar, como todo el mundo sabe, Podemos tiene una red de agentes secretos distribuidos por Madrid, siguiendo a todos estos, para llamar a Willy Veleta de, tenemos aquí a uno. En plan las esquinas efectivamente. de claro. Entonces, yo llevo siempre el micrófono con el antiviento de CTXT de contexto. Y claro, yo no llevaba nada, yo llevaba mi móvil con la mano ese día, ¿no? Porque yo no iba ya a eso, yo iba ahí, además tomé una arroz a la cubana, que es que si se entera Camilo Cienfuegos, la gente se entera, que encima Cuba ahí detrás. Tal. Bueno, entonces ya persigo y bueno, el nerviosismo era total, no sabía si subir por la calle Espociminas, si bajar, el coche lo tenía en la Puerta del Sol y nada, pues es ese recorrido que grabo en un traveling maravilloso, que Tarantino, y con los contenedores y tal, y al final, pues, cuando llego a la Puerta del Sol, me viene un policía y me dice, quiero su filiación. Digo, ¿qué me dices? Sí, usted me ha grabado a mí, me tiene que pixelar. Y digo, la ley Mordaza, que faltaba. Pero al final, tenía miedo por los inhibidores de señal, a ver si no podía mandar el vídeo, pero logré mandar el vídeo, y luego, pues, lo que hemos visto, ¿no? Cerdán me lo encontré hace 2 meses por la calle casualmente y me dice, y seguía insistiendo en que me había llamado alguien, me había dado el chivatazo. Digo, que yo no soy periodista de investigación, que yo me dedico a las fosas de represaliados del franquismo, a la sanidad pública en la calle, pensionistas y demás, que yo no me dedico, que no vivo de esto. Y ya se quedó más tranquilo, pero vamos, que después de verlo de Elisa Beni justificando que Eduardo Inda, que la fiscal Dolores Delgado ha hecho una campaña de quiero conocer a todos los periodistas de este país, me voy a abrir mi corazón para conocerles, les voy a invitar a mi casa. Pero ¿no? aquí hay 2 cosas curiosas. La primera, tú sacas esto, que objetivamente es, bueno, o sea, es muy mediatizable. O sea, en este país que se saca cualquier cosa, resulta que tú tienes documentado que ha habido una reunión nada más y nada menos que entre Inda, Cerdán, con la fiscal general del Estado, que además no es una fiscal del PP, que dices, bueno, pues son los fachas entre ellos, no sé qué. No. O sea, que es del Partido Socialista, exministra del Partido Socialista y ocupando un cargo tan delicado como la Fiscalía General del Estado. Entonces, cabría pensar que a partir de aquí un montón de televisiones te llamaron. Te tuvieron que llamar de La Sexta, de 4, de Telecinco, sí, de Antena 3, de todas las radios, te llamaron de todos lados para pedirte permiso para emitir las imágenes y para entrevistarte, ¿verdad? Bueno, como el de Watergate, el hombre que vio la puerta que habían dejado abiertos los que perpetraron el asalto al Watergate. El hombre le hicieron miles de entrevistas en todos los medios. Ahí sí fue verdad, a mí no. Solo me llamó en jaque Antonio Maestre, que bueno, que de un medio de La Marea, ¿no? Me dijo en redes que eso no era una primicia. Con lo cual dije, yo que soy un iluso, que incluso pensé que íbamos a ganar las elecciones andaluzas, llegué a pensar, ostras, esto va a salir en los medios. Cuando veía lo de Maestre dije, esto se va a quedar en el botón de nuestra camisa, como siempre, Pablo. Y efectivamente, final, claro, se queda en el botón de vuestra camisa, pero al día siguiente ocurre una cosa fascinante, y es que algo de peso sí que pudo tener el vídeo que hizo circular con texto, porque alguien debió pensar que había que justificar públicamente esa reunión de alguna manera. Y aparece la entrevista fake, que la propia Elisa Beni reconoce ayer con Xavier Lapiz, que era una entrevista fake, que era mentira. Pero entonces, esa entrevista parece que sí merecía atención mediática, porque de esa entrevista hablaron en el programa de Ana Rosa, tanto Inda como Entre Ambas Aguas, como en el programa de Ferreras. Ferreras sí saca a Inda para que le cuente esa exclusiva de la entrevista con Dolores Delgado, pero claro, a ti no te llamó nadie para hablar en ningún sitio más allá de la televisión vasca. Efectivamente, y ya has visto las imágenes
cómo se están riendo. Saben que la entrevista es falsa y se ríen en directo, como se rió, que tú lo comentaste el otro día, Joaquín Prat con Fernando Garea el otro día. Ese es el viaje oficial de Taberna Total. Es que les da absolutamente igual, es que son impunes. Lo que no se les puede llamar son periodistas. Deberían dejar, Vallés, Terradillos, toda esta gente, dejar del carnet, si lo han tenido alguna vez, y pirarse de ahí. En fin, fascinante. Willy, muchas gracias por atender a la base. Gracias a todos, compañeros y compañeras. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, nos acompañan Jonathan Martínez y Marcos Ortiz. Quiero empezar contigo, Marcos. O sea, yo te sigo todos los días en el Ojo del Medio y estás analizando, digamos, una serie de dinámicas mediáticas en los últimos meses en Chile, digamos, de una situación política muy especial, desde la llegada de Boric a la jefatura del Estado y al mismo tiempo con el proceso constituyente, con un texto de la Constitución que ya están empezando a leer los chilenos y que se tiene que decidir si se aprueba el 4 de septiembre. ¿Cómo juzgas el rol político que están teniendo buena parte de los medios chilenos, donde además la mayor parte son medios de derechas y medios contrarios a la nueva Constitución y contrarios al gobierno, ¿no? Hola, primero que todo, gracias por estar en este capítulo que tiene algo de celebración, ¿no? Quiero comenzar comentando algo de esto, de las cifras altas que tiene la base en América Latina. Nos pone muy contentos, aunque creo que no nos sorprende. Hay autores que dicen que el modelo de periodismo que se practica en América Latina fue una imposición colonial. En ese sentido es bueno también que parte de la solución, de la liberación, que si yo también venga de ese lado del Atlántico. Y también me quería colgar algo de lo que decías al inicio, de lo importante que es todavía analizar estos medios tradicionales, porque, bueno, no dejan de morir, como decía Gramsci, entonces se equivocan quienes creen que tenemos que centrarnos únicamente en lo digital. Pasando a lo de Chile, creo que se han dado una serie de dinámicas. Ha habido mucha desinformación, muchas mentiras abiertamente. Algunos de los abogados más conservadores del país se han atrevido, incluso en el Mercurio, el diario más conservador, a hablar de interpretaciones tendenciosas. Es decir, estamos en presencia de grupos que se oponen a la nueva Constitución, que la diseccionan y que leen entre líneas y prometen escenarios apocalípticos en caso de que sea aprobada. Ese creo que es el escenario más claro en este minuto. Y por otro lado, otra prensa más dada a la farándula, que durante mucho tiempo no tocó temas políticos, en algunos casos está dándole más cabida a la política, a la discusión, pero de una manera ensordecedora, ¿no? Un ruido que molesta y que finalmente tiene el mismo desenlace, que es finalmente que la gente se hastíe de esta conversación, y eso únicamente favorece al statu quo, ¿no? A quienes pretenden quedarse con la Constitución del 80 de Pinochet para hacer algunas modificaciones más cosméticas. Ese diría yo que es el escenario en Chile hoy en día. Jonathan, quería preguntarte si tú tienes la sensación de que en los últimos tiempos está adquiriendo centralidad en el debate público el rol de los medios. Porque esto antes era una regla no escrita que sigue operando de alguna manera en el periodismo, que es como de los medios no se habla. Los periodistas no hablan de otros periodistas y hay que, digamos, mantener la ficción de que el periodismo es una suerte de espacio neutral y espacio que tiene que ser ajeno a la crítica, porque al fin y al cabo el periodismo no tiene que ver nada con la ideología y con la política, es simplemente transmitir mensajes. ¿Tú no tienes la sensación de que esto en los últimos tiempos ha cambiado y que ahora sí hay un debate público creciente sobre el rol ideológico de los medios y sobre lo que significa la manipulación? Hay varios factores y varios elementos que han cambiado. En primer lugar, la expansión de un ecosistema digital que puede poner en cuestión verdades que antes eran monolíticas, únicas. Luego, en el caso concreto del ecosistema mediático español, existe la acampada de sol y toda esa impugnación a un gran macizo ideológico. Se decía, no somos mercancía en manos de políticos y de banqueros, y yo creo que esa reflexión tiene que ver con los medios de comunicación y sobre todo con los dueños de los medios de comunicación, porque cuando hablamos de periodismo hay un debate fundamental que tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? En España hay dos grupos empresariales, A3 Media y Mediaset, que se reparten casi el 90% del dinero de la publicidad de la televisión en abierto, y esto es una anomalía, esto es una patología de la democracia y tiene muy poco que ver con la idea de libertad de prensa. En las democracias se habla mucho de la libertad de prensa, igual que Díaz Ayuso habla de libertad, ¿no? Es decir,
pervierten el significado de la palabra. Donde existen relaciones de poder no hay libertad, no hay mucho más que hablar. La parte débil de la cadena, que somos la mayoría de la población, siempre va a tener restringida su capacidad de elección, ¿no? El empleado de limpieza que ha muerto trabajando a pleno sol para el Ayuntamiento de Madrid no tenía libertad para rechazar su trabajo. Y es triste que algunos llamen libertad a la libertad de morir trabajando a 42 grados con un contrato basura en la mano. Y yo creo que en el periodismo ocurre lo mismo. Un periodista que trabaja en precario, pues si quiere llenar el estómago, se va a ver siempre obligado a plegarse a una línea editorial que es afín a lo que marquen los propietarios de los medios de comunicación, que en última instancia son empresarios y son banqueros, y si no se va a la cola del paro, así de sencillo. Yo creo que antes, en la época del franquismo, había un debate sobre la censura y sobre mecanismos muy estrictos y muy férreos de control de la opinión pública, pero en una democracia lo que mejor funciona no es esa vieja censura, sino un mecanismo mucho más sutil que lleva a los periodistas a la autocensura. Es decir, a un periodista que trabaja en televisión, a un presentador, no le hace falta que le digan lo que tiene que decir porque va a lanzar las consignas que los dueños de la cadena saben que va a lanzar. En eso no hay ningún problema. Y decía Warren Buffett aquella frase famosa de hay una guerra de clases y los ricos vamos ganando. Bueno, pues yo creo que esa guerra se ha trasladado más que nunca a las trincheras de los medios de comunicación, a los platós, a las rotativas. Y lo que hace Antonio García Ferreras cuando legitima a un correveidile de la cloaca como Eduardo Inda es periodismo de guerra. Es periodismo de guerra contra la gente y contra la inteligencia. Lo que hace Ana Terradillos cuando entrevista a un nazi para que diga cosas nazis en directo, hace periodismo de guerra y lo hace contra la gente y lo hace contra el sentido común. Así que la pregunta es, ¿de qué libertad de prensa podemos hablar cuando todas las licencias de emisión, todas las cámaras, todos los estudios de televisión se encuentran en unas pocas manos? Que es lo que al fin y al cabo se planteaba después de las movilizaciones de Sol y después de la crisis de 2008, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién concentra el poder? Yo creo que la libertad de prensa hoy aquí es pues el privilegio de esos grandes empresarios de comprar periódicos y de sobornar a periodistas para que digan lo que tengan que decir o para que callen cuando tienen que callar. Y es importante que se genere esa conciencia y también decir a la gente que apoye el periodismo honesto y los medios honestos. A mí no me gusta mucho decir el periodismo alternativo, porque parece que somos el plan B o el segundo plato de algo, ¿no? Yo creo que lo único que merece respeto es el buen periodismo y todo lo demás es una alternativa que es el antiperiodismo. Y ya está. Y por último, siguiendo el hilo de lo que habéis hablado hoy en el programa, yo creo que las únicas declaraciones que esperamos escuchar de Al Rojo Vivo, de Espejo Público y del programa Ana Rosa es que se disuelven y que entregan las cámaras. Jonathan, Marcos, hoy os tengo que despedir pronto, que vamos muy ajustados de tiempo. Os doy las gracias por haber participado en un programa tan especial y os deseo que tengáis unas buenas vacaciones y en septiembre nos veremos con nuevos proyectos. Muchísimas gracias a los dos por atender hoy en nuestro cierre de temporada a la base. Hasta pronto. Muchas gracias, que ricasco. Chao, chao. Y vamos a terminar con el análisis feminista del machistómetre amb Carla Galeote. Endavant, Lolo. El macistòmetre, amb la Carla Galeote. Bona tarda, companya. Endavant. Bona tarda, ja una mica més i ja farem tot en català, Total. Bé, avui volia fer un anàlisi de les festes de Sant Fermín, així com, ja que és l'últim programa, pues, fer un repàs una mica de per què precisament és important el que denunciem i reivindiquem aquí a la base. Vamos a ello. Una denuncia por violación y 16 por abuso es el balance en cuanto a violencia sexual que los sanfermines nos ha dejado este año. Aunque tengo que decir que algunas fuentes sí que bailan en los datos y algunos dicen que han sido 21 denuncias y no 16. Bueno, este año había unas expectativas altas con dichas fiestas, no solo porque han sido las primeras que se han celebrado con normalidad después de la pandemia, sino porque también son las primeras fiestas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, más recientes después del caso de la Manada, que marcó, bueno, pues com totes sabem, un abans y un després al nostre país. En el año 2019, que fueron las últimas fiestas antes de la pandemia, fueron 10 las denuncias por abusos, cosa que pone de manifiesto que cada vez las víctimas se animan más a denunciar, a alzar la voz y a decir basta. Esto no solamente es gracias al Ministerio de Igualdad y las políticas y campañas de sensibilización que están llevando a cabo, sino también, y no por ello menos importante, gracias a todas las asociaciones y organizaciones feministas que ponen puntos lilas en las fiestas para alcanzar noches seguras y que hacen incidencia diaria en los pueblos y ciudades.
mujeres. A partir de aquí, 13 de los casos que he expuesto anteriormente, Maya, que es el alcalde, ha expuesto que los presuntos agresores han sido identificados y detenidos. En el caso de la agresión, el agresor mismo se entregó a la policía foral el miércoles y quedó en libertad horas después mientras se procede a la pertinente investigación. Desde 2016, que es cuando se produjo el caso de La Manada, y creo que aquí sí que es importante, la atención mediática, social, política y, por qué no decirlo, policial también, pues está haciendo una cierta incidencia a este tipo de violencias machistas, que deja al año en España más de 10.000 mujeres víctimas de delitos sexuales, según el Ministerio del Interior. El Ministerio de Igualdad ha alertado de otra práctica creciente, que es lo que se llama la sumisión química, que esto habría estado también de alguna manera en los Sanfermines. ¿Puedes explicar qué es esto? Así es, y además lo veo muy necesario explicarlo en este último programa porque así todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. En los Sanfermines se han registrado 8 denuncias por pinchazos para una posible sumisión química, aunque se siguen investigando los casos y algunas ya han sido descartadas por suerte. ¿Qué es la sumisión química? Yo lo he alertado en mis redes sociales, especialmente para las mujeres y las chicas más jóvenes que empiezan a salir de fiesta. Y creo que es importante explicarlo, puesto que es un método que se está poniendo muy de moda precisamente para seguir perpetuando las violencias hacia las mujeres. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, uno de los denunciantes de esta presunta sumisión química ha sido un hombre también. Dicho esto, la sumisión química es el uso de sustancias psicotrópicas, normalmente es burundanga, que se usa con la intención de dejar a la víctima inconsciente para, como se está viendo actualmente, agredirla o abusar de ella sexualmente. Anteriormente, esta práctica, o este delito más bien dicho, se usaba para cometer robos, pero como ya vemos, las formas de violencia machista se adaptan también a los nuevos tiempos, lejos de querer erradicarse. Hace unos años, dicha práctica se hacía mediante echar droga dentro del cubata y era algo bastante usual además en cada fiesta a la que yo, por ejemplo, he ido. Cuando la persona no lo veía, pues no veía la copa, le echaban droga. Pero es que ahora se están denunciando pinchazos, es decir, que ahora estamos hablando de que esta droga se inyecta mediante jeringuillas y pinchazos, evidentemente para doblegar la víctima, pero también para poder transmitir enfermedades de transmisión sexual. Así que, pues tocará vigilar nuestro entorno para proteger nuestra integridad física, ya es nuestra integridad física en general, y sin embargo, para terminar positivas y exponer el por qué creo que es importante lo que estamos haciendo aquí en la base, decir que, por ejemplo, en Pamplona, después de los Sanfermines, se convocó una manifestación para precisamente reivindicar un ocio y una noche segura, lejos de las agresiones sexuales, y creo que espacios como este y lo que estamos haciendo las feministas a pie de calle, así con el Ministerio, pues hacen que cada vez estemos haciendo más reivindicación y más incidencia en todos los lugares de la sociedad. Así que muchísimas gracias por dejarme también este espacio. Faltaría más. Gracias, compañera. Nos vemos en septiembre. Yo espero. Una abrazada. Bueno, llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar con un tema inédito de José, nuestro técnico de sonido, al que vamos a señalar para que tenga que teñirse el pelo de rubio y quitarse el bigote y que no sea reconocido por la calle. Es un tema de su grupo, que es un grupo de rock alternativo que se llama Bondis, y el tema se llama Todo es mentira. Nos vemos en septiembre.